Estamos viendo la presentación, jóvenes. Sí, ingeniera. Muy bien. Vamos a continuar. Otra de las deficiencias estructurales que se encuentran listadas en el ACE es la falla por corte, ¿no? Cuando se produce la falla por cortante, es el caso más crítico que podemos encontrar, principalmente si se da en una columna. Esto puede llegar a producir el colapso de una estructura. Una falla por cortante en una columna, así sea en una sola columna, puede denotar al fallo y colapso de la estructura. Me gusta en estas clases estudiar un poco un caso bastante interesante de una estructura que llegó a colapsar sin la necesidad de la ocurrencia de un sismo en nuestro vecino país Colombia, en la ciudad de Medellín hace algunos años. Vamos un poquito siempre a hablar de Colombia en cuanto a su normativa, porque se parece mucho a la nuestra, ¿no? Prácticas profesionales similares, materiales de construcción similares, publicación de normativa un poco similar. Ellos tenían el NSR 98, nosotros es el 2000. Ellos publicaron el NSR 10, nosotros la NEC, aunque la norma colombiana es mucho más completa, pero se parece un poco a nuestro país, ¿no? Sería difícil decir comparemos con la normativa de Chile, con la normativa española, donde desde los hormigones, ellos 21 megapascales no consideran estructural, mínimo 24 o 28, creo que es la última recomendación. No podemos comparar, pero con Colombia sí, ¿no? Vamos a ver al final de este capítulo, hablar una clase interesante sobre el colapso de una estructura, donde una de las principales deficiencias y patologías observadas, la que desencadenó lamentablemente el colapso y lamentable fallecimiento de algunas personas, fue una falla acortante en las columnas. Vamos a hablar de eso bastante a detalle. Aquí ustedes pueden observar unas fotografías que he sacado y no he puesto la referencia, ya voy a poner y aunque sea les vuelvo a subir, que he sacado de un artículo publicado por investigadores de la ESPE respecto a una estructura que colapsó en el sismo de Pedernales. Hay que entender que cuando ocurrió el sismo, pues no hubo la oportunidad de evaluar las estructuras, ¿no? Lo primordial fue buscar sobrevivientes, ¿sí? Buscar sobrevivientes, rescatar los cuerpos de los lamentables fallecidos. Recuerdo que en esos días, pues ya mientras se movilizaba la maquinaria, ya comenzaba a tener un olor fuerte en las zonas. Que perdimos muchas vidas en este sitio. Entonces la prioridad fue las personas y no dio tiempo de ver por qué colapsaron las estructuras. Algunas se mantienen fotografías donde una idea nos da el por qué. Pocas estructuras pudieron hacerse estudios detallados. Hablo de las que colapsaron, de las que se mantienen en pie con mucho daño y mediano daño, y de los que se tiene mayor documentación, porque se hizo un estudio ya post-evento. Sin embargo, esta estructura es interesante. Esta estructura colapsó. He sacado algunas fotografías de un artículo publicado por la ESPE de las razones por las que colapsó la mutualista Pichincha en la ciudad de Puerto Viejo, me parece que es, ¿no? Dentro de las múltiples razones, precisamente, ellos lograron evidenciar fallas por corte, ¿no? Miren, bueno, se puede observar que la estructura data de los años 80 o 90, porque se evidencia varillas corrugadas, ya sé que no es de los 60, a veces es un poco sencillo, sin necesidad que nos den documentos, pero se evidencia separaciones demasiado grandes, cercanas al nudo, en columnas, ¿no? Separación de 15 centímetros. El CER 2000 especificaba separaciones de 10 en esa zona, ¿no? De, como les decía, casi de memoria, cada 10 y cada 20. Y se evidenció que los traslapes estaban en el nudo, lo cual en columnas era prohibido. Y lo peor, en el mismo nivel, todos los traslapes, es decir, todas las varillas longitudinales al 100%, todas traslapadas en el nudo y con separaciones excesivas, haciendo que la falla por corte ante la ocurrencia del sismo de Pedernales sea evidente, ¿no? Estas fotografías, como digo, de un artículo
de la ESPE, donde ellos lograron en muy pocas estructuras. No se pudo hacer este estudio en la gran mayoría, le expliqué las lógicas razones, se pudo verificar esto, ¿no? Falla por corte. Otras fotografías, aquí podemos evidenciar pobre confinamiento, estribos lisos de 6 milímetros que falla en el nudo, ¿no? Miren, falla por corte, aunque también esta deficiencia puede también considerarse como falla de la conexión viga-columna, es lo mismo, porque si, como acabé de explicar, la zona de confinamiento es el nudo, parte de la viga y parte de la columna alrededor, formando una zona confinada, una rótula plástica. Esto es falla por corte y también falla de la rótula plástica. Podemos ver claramente la separación excesiva, más bien falta de refuerzo transversal, ¿no? Falla por corte evidente, falla por corte. Y la conexión viga-columna. La conexión viga-columna, en donde nosotros tenemos especificado cuál es el objetivo de detallamiento. Me interesa siempre que sepamos dónde está, en qué capítulo de la norma. Lo vamos a ver rapidito. Nosotros tenemos en el capítulo de hormigón armado. Si estamos viendo, jóvenes, la norma. Sí, señora. Ya, gracias. Capítulo de hormigón armado en sus primeras hojas. Para acá nomás, ya. Numeral 2.4, sistemas estructurales de hormigón armado, página 24 del capítulo hormigón armado de la ANEC. Se presenta la tabla de la clasificación de las estructuras en función del mecanismo dúctil estrenado. Recuerden que hablamos de algo cuando hablábamos de cómo cumple una estructura, la famosa filosofía de diseño sismo-resistente, que pueda soportar las cargas establecidas en la norma, que presente derivas menores a la norma y que tenga un mecanismo dúctil que permita disipar la energía de deformación. Entonces, el capítulo de hormigón armado en esta tabla nos indica dónde tenemos las rótulas plásticas más importantes, las que debemos hacer un control más estricto y cómo calcularlo, o más bien qué controles realizar. En la presentación que he subido al aula virtual, pues están solo de los dos primeros, los más comunes: pórtico especial conformado por columnas y vigas descolgadas, pórtico especial conformado por columnas y viga banda, y los dos casos para muros. Es lo que nos dicen. Si bien es cierto, las rótulas plásticas son todas las uniones entre vigas y columnas, nos especifica que las más críticas, las más importantes, son las del extremo de vigas y base de columnas de primer piso, es decir, en elevación, los primeros nudos que tengo, las primeras conexiones viga-columna. Esas son las que debemos prestar una mayor atención y un mayor control, a pesar de que debemos chequear todas las rótulas plásticas. ¿Y qué nos dice? El famoso concepto de columna fuerte, viga fuerte. Lo que nos dice es que el objetivo del detallamiento para que esta rótula plástica cumpla con su función de disipar la energía de deformación es que la columna tiene que ser fuerte, el nudo fuerte, la viga fuerte a corte, pero débil a flexión. Columna fuerte, nudo fuerte, viga fuerte a corte, pero débil en flexión. Por esa razón, para que la viga sea fuerte a corte, es que existe la zona de confinamiento actualmente del rache, donde colocamos acero de refuerzo transversal a una menor distancia, a una distancia S menor, garantizando que la viga sea fuerte a corte. Este concepto completo se le suele llamar de manera resumida columna fuerte, viga débil. A mí me interesa que ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud, las vigas sean las primeras que fallen y luego las columnas, permitiendo un mecanismo dúctil apropiado y que la estructura falle, pero no colapse. Ya aprenderemos más sobre esto. Respecto al caso de viga banda, lo que me especifica la norma es lo mismo, pero con algo adicional. Nos dice columna fuerte, nudo fuerte.
Viga fuerte a corte y punzonamiento, pero débil en flexión. Incorpora el concepto de punzonamiento que en sus clases de hormigón armado y también en las de obras civiles deben recordar este concepto. Punzonamiento podríamos decir corte bidireccional, así que podría claramente escribirse aquí columna fuerte, nudo fuerte, viga fuerte a corte unidireccional y corte bidireccional. Podría ser lo mismo, pero débil en flexión, es decir, el mismo concepto. Columna fuerte, viga débil. Columna fuerte, viga débil, ¿no? Columna fuerte, viga débil. Ese es el mecanismo dúctil esperado. Es el que tenemos que cumplir y verificar, a fin de que la estructura se comporte de manera apropiada, cumpliendo criterios sismoresistentes. Aquí podemos ver dos fotografías diferentes donde ha fallado la rótula plástica, que puede fallar en el nudo, en la viga cercano al nudo, en la columna cercano al nudo. Todo eso conforma el concepto de rótula plástica.